Muchos países comienzan a relajar las medidas contra el coronavirus. Este es nuestro tema de hoy. Menos prohibiciones, más libertad. Por ejemplo, en España. O en Ciudad del Cabo. También aquí se han levantado muchas restricciones. Sudáfrica tiene más experiencia porque hace apenas unos meses se detectó aquí por primera vez la variante Omicron. Algunos apuestan ahora por un nuevo comienzo. Hoy es un día importante para Sifelo Yalivana. Hace 2 años tuvo que cerrar su restaurante en Ciudad del Cabo por problemas económicos a causa de la pandemia. Ahora puede volver a abrir. La COVID nos ha enseñado muchas cosas. Tienes que diversificar tus inversiones y ser creativo. Cuando atravieso una mala situación, intento buscar el lado positivo en lugar de lamentarme. Después de 2 años se han levantado la mayoría de restricciones y los turistas regresan a Sudáfrica, como aquí en la playa de Camps Bay. Tras el descubrimiento de la variante Omicron hubo una gran cantidad de cancelaciones. La vida aquí en Ciudad del Cabo vuelve poco a poco a la normalidad a medida que bajan los contagios. A pesar de que los estudios demuestran que la variante Omicron es mucho más contagiosa, el número de hospitalizaciones es menor. Por eso muchos aquí esperan que este sea el principio del fin de la pandemia. Desearía no tener que volver a escuchar nunca más la palabra COVID. Es genial ver a todo el mundo saliendo y relajándose. ¿Cuánto tiempo hemos estado confinados en casa? Espero que Omicron sea la última fase de la pandemia. Me hace feliz ver a la gente disfrutando. El comercio se ha reactivado. La gente vuelve a ganar dinero. Nuestro país está abierto de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una terraza así de llena? Me alegra que podamos venir aquí a disfrutar. Aunque la tasa de vacunación es muy baja, muchos científicos son optimistas. El virólogo Wolfgang Preiser afirma que la mayoría de los sudafricanos se contagiaron antes de la ola de Omicron. Los datos muestran que haber enfermado o estar vacunado protegen contra una infección grave por Omicron. En una situación como esta, en la que casi todo el mundo ha pasado la enfermedad o se ha vacunado, te puedes relajar. Hay que tener en cuenta que aquí es verano y las vacaciones escolares tuvieron lugar durante la mayor parte de la cuarta ola. Las vacaciones navideñas fueron más cortas en Europa. La escuela empieza aquí ahora de nuevo y también el trabajo. Y en Europa es invierno, la gente pasa mucho más tiempo en espacios cerrados. Son diferencias considerables, por eso no podemos dar por sentado que las cosas irán como en Sudáfrica. Cuando la mayoría de la población esté inmunizada, bien por vacunación o por haber pasado la infección, la pandemia podrá volverse endémica, según Preiser. Tengo la esperanza de que podamos evitar las vacunas de refuerzo periódicas. Me puedo imaginar que si todo el mundo tiene cierta inmunidad y lleva además una dosis de refuerzo, y si encima tenemos en el transcurso del próximo año una vacuna específica contra la variante Omicron y no nos sorprende otra mutación, entonces podremos mantener nuestra inmunidad de forma natural a través de la reinfección periódica por el coronavirus. Así podremos convivir con el virus. En el restaurante Milk nadie quiere pensar en nuevas mutaciones. Sifelo Yalivana tiene grandes planes. Quiere expandir el negocio a otras ciudades porque considera que las perspectivas de Sudáfrica vuelven a ser buenas. ¿Y cuál es la situación en Alemania? En Europa. Aquí el número de nuevas infecciones ha alcanzado niveles récord. Mucha gente se está infectando y transmitiendo el virus. Se siente indefensa y cansada y todos nos hacemos la misma pregunta.
¿Cuándo terminará esto por fin? Cierres, contactos restringidos, escuelas abiertas, escuelas cerradas y siempre nuevas variantes que tienen a todo el mundo en vilo. ¿Cuándo veremos el fin de la pandemia? ¿Cuándo se convertirá el virus en endémico? ¿Y qué significa eso? ¿Habrá pasado entonces el peligro y la vida volverá a ser como antes de la pandemia? Ojalá, pero de momento la pandemia sigue ahí. Así que echemos un vistazo a la situación actual. En una pandemia, una enfermedad se extiende por varios países y continentes. El SARS-CoV-2 no está limitado en su propagación a una región específica, sino que afecta a todo el globo. Una pandemia tiene una duración limitada, pero nadie puede predecir cuándo terminará. Las nuevas variantes siempre pueden desvanecer una y otra vez las esperanzas de un pronto final. La gripe española de 1918 es un ejemplo de pandemia que se calcula que mató a entre 50 y 100 millones de personas. Duró unos 3 años. La séptima pandemia de cólera comenzó en el sur de Asia en 1961 y continúa hasta hoy. Se cobra hasta 140.000 vidas al año. Tras 2 años de pandemia de SARS-CoV-2, muchos muertos y muchas más personas vacunadas y recuperadas, oímos con frecuencia que el coronavirus se convertirá en endémico. ¿Qué significa eso? Endemos significa en griego antiguo en el pueblo, es decir, que el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse. No obstante, un virus endémico no siempre está en todas partes, sino que se limita a ciertas regiones. Aunque un virus endémico circule permanentemente en un determinado grupo de población, el número de infecciones puede fluctuar. Las fluctuaciones pueden depender, por ejemplo, de la estación del año. Lo sabemos por otros virus. La época invernal es el tiempo del catarro. Esto no cambiará el próximo invierno ni el siguiente. La malaria es un ejemplo de enfermedad infecciosa endémica que supone un gran problema, especialmente en ciertas regiones africanas. La malaria nos permite aclarar un malentendido. Un patógeno endémico no es automáticamente un patógeno menos peligroso. Según la Organización Mundial de la Salud, solo en 2020 murieron 627.000 personas de malaria. Por otro lado, ya hay coronavirus endémicos que por lo general solo provocan un resfriado inofensivo. ¿Qué pasará con el SARS-CoV-2? De momento, la variante Omicron da esperanzas de un transcurso más leve de la enfermedad, pero no sabemos qué mutaciones nos puede deparar aún el virus. Al menos una cosa parece clara: tendremos que seguir conviviendo con el SARS-CoV-2. Sin embargo, también en Europa algunos estados decidieron reducir las medidas contra el coronavirus. Esto sucede en Dinamarca, Gran Bretaña y España. Todos parecen tener claro que, de momento, se trata de un experimento y que es imposible predecir su resultado. Echamos un vistazo a Madrid. Cafeterías y bares llenos de gente disfrutando del sol en la capital de España. El hecho de que en la mesa de al lado podría haber una persona con COVID, al parecer ya no le interesa a nadie. En muchas regiones españolas se han reducido significativamente las medidas contra el coronavirus. Para mí lo más importante es erradicar el miedo, porque con miedo no vivimos. El daño que hace el virus, como al principio, parece que ha bajado bastante. Creo que seguiremos en convivencia con este virus, la verdad. Es como la que tuvimos antes, lo de la gripe, lo de otras pandemias que ha habido anteriormente, ¿no? Esta actitud está basada en parte en la exitosa campaña de vacunación española. Más del 80% de los españoles han recibido al menos 2 dosis. Las hospitalizaciones han bajado. Por ello, el gobierno español se atreve a dar un paso radical. En un futuro ya no habrá más pruebas masivas de coronavirus ni normas estrictas de cuarentena. Y la notificación exhaustiva de casos dará paso a una estimación. Una gripe en lugar de una pandemia mortal. Así es como el presidente Sánchez prefiere afrontar el coronavirus en el futuro, algo en lo que se considera pionero en Europa. Sus críticos advierten que aún es pronto para este tipo de experimentos, mientras muchos hospitales españoles siguen trabajando prácticamente al límite.
Una de las principales expertas del país, Isabel Sola, pide prudencia. Dirige una investigación sobre el coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología. Con los virus podemos encontrar sorpresas porque su evolución es difícil de predecir. En general, la fuerza que mueve la evolución de un virus es mejorar su transmisibilidad, hacerse más transmisible. Pero esto puede acompañarse de que el virus se atenúe y cause infecciones más leves, o podría ser lo contrario. Después de 2 años de pandemia, las vacunas han dado seguridad y muchos están dispuestos a afrontar la COVID-19 como una enfermedad más. Los expertos en Alemania también piden cautela. Nuestra colega Stefanie Sobel habló con un epidemiólogo de Bremen, conocido por su tono calmado en medio de los encendidos debates sobre la pandemia. Profesor Hayosep, gracias por su tiempo. Muchos esperan que la endemia acabe con los sufrimientos de la pandemia. ¿Se puede esperar eso? Endemia no significa que se acabe todo o que el virus sea totalmente inofensivo. Por supuesto, siempre puede producirse una nueva situación, como una variante del virus que convierta rápidamente a la endemia otra vez en una epidemia, con una propagación del virus más allá de lo habitual. Puede pasar. Y, por supuesto, aunque eso no suceda, aunque no haya un nuevo estallido en los casos, seguiremos teniendo contagios y enfermos, y habrá que seguir gestionando la situación con prudencia y ajustar las capacidades hospitalarias a su evolución. También la prevención y la higiene forman parte del día a día en una situación de endemia. ¿Es un coronavirus endémico menos peligroso? Podemos decir que es menos peligroso. Sin embargo, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, está la inocuidad biológica, el hecho de que no provoque tantas patologías graves ni una mortalidad tan elevada. Esa es una transformación que se produce con el tiempo en el marco de una evolución biológica. Por otro lado, al mismo tiempo, tenemos nuestra reacción al virus, nuestra inmunidad, que podemos alcanzar en muchos casos a través de la vacunación o en otras personas, por supuesto, también superando una infección. Y en tercer lugar, tenemos las medidas que ya conocemos bien. Todo esto genera una especie de equilibrio. ¿Podemos influir en la transición de pandemia a endemia? Sí, por supuesto. Podemos hacerlo mediante un mecanismo que es nuestra propia inmunidad, que podemos generar, sobre todo a través de una elevada tasa de vacunación. Esa es nuestra oportunidad de provocar esa situación endémica. Si nuestra propia inmunidad es suficientemente fuerte, podemos mantener a raya la exponencial expansión epidémica, y ese es nuestro camino a través de la vacunación. ¿Es factible una situación endémica en un mundo globalizado? Es una buena pregunta. Ciertamente, un requisito es que no haya diferencias drásticas entre países en materia de inmunidad. Por ese motivo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y su director insisten siempre en la necesidad de alcanzar una alta tasa de vacunación a nivel global. Además, para alcanzar ese estadio, esa tasa debe ser equilibrada. Si en unos pocos países se alcanza un índice de vacunación muy elevado, pero en otros países hay una tasa muy baja, se estarán dando las condiciones para la expansión del virus y la aparición de nuevas mutaciones. Entonces, podrían surgir problemas que, en un contexto global, podrían provocar la aparición de nuevos brotes y nuevas olas epidémicas. ¿Hay una alternativa a la endemia? Hay varias alternativas. Una alternativa sería, en efecto, que fuéramos capaces de vencer al coronavirus. Vemos el caso de China, que sigue impulsando una política de COVID-0. Su idea es que a corto y sobre todo a largo plazo, el virus no avance. Pero, como se puede imaginar, esa no es una alternativa demasiado pragmática, porque significaría mantenerse al margen de los diferentes intercambios globales o levantar muros de contención
contención muy elevados para repeler al virus. Parece difícil e ilusorio. Erradicar virus es algo que hasta ahora la humanidad ha logrado muy pocas veces. Se logró con el virus de la viruela a través de una exhaustiva campaña de vacunación, pero es una de las escasas excepciones. Profesor Hayosef, muchas gracias por la entrevista. Desde el comienzo de la pandemia, nuestro reportero científico Derrick Williams no ha dejado de investigar sobre el virus para responder a sus preguntas. En esta ocasión, el usuario de YouTube, Juan Pedro Sillero, quiere saber ¿por qué terminó la gripe española aunque nunca se desarrollaron vacunas ni tratamientos para combatirla? En 1918, cuando la humanidad comenzaba a acercarse al final de la Primera Guerra Mundial, apareció un nuevo virus de la gripe al que más tarde llamarían gripe española. Un nombre poco acertado, ya que la enfermedad no surgió en España, sino que simplemente fue allí donde los periódicos comenzaron a informar sobre ella. El responsable era un subtipo del virus de la gripe tipo A, denominado H1N1. Se calcula que durante la pandemia que asoló el planeta en los siguientes años, 1 de cada 3 personas fue infectada por este patógeno. No tenemos registros lo suficientemente fiables para determinar con exactitud lo devastadora que fue, pero según la mayoría de estimaciones, el virus se cobró entre 50 y 100 millones de víctimas mortales. Aproximadamente 1 de cada 20 personas de la población mundial en aquel entonces. A los 3 años del comienzo de la pandemia, la gripe española pareció desvanecerse. Sin explicación aparente, simplemente fue desapareciendo sin que nadie en aquel entonces supiese por qué. Hoy los expertos postulan que, sin vacunas existentes, ese fue el tiempo necesario para desarrollar una inmunidad de rebaño frente a la infección. Cuando un número suficiente de personas se vuelven inmunes al patógeno, como para dejar de propagarlo a otros, los contagios se detienen y el virus muere. ¿O no? Un aspecto interesante de esta historia es que, según los expertos, aunque la enorme mortalidad causada por la pandemia se detuviese a comienzos de la década de 1920, el virus responsable no desapareció sin más. Lo que se cree es que la inmunidad desarrollada por amplios sectores de la población llevó al patógeno a mutar en formas menos mortales. De hecho, los investigadores que analizan el genoma de los virus de la gripe hoy existentes identificaron similitudes genéticas que los relacionan con el virus H1N1 aparecido en 1918. El virus original fue secuenciado gracias a las muestras de pulmón tomadas de los cuerpos de personas muertas en aquel entonces. En este sentido, el virus de la gripe española todavía está entre nosotros. Simplemente ha evolucionado a formas menos virulentas. No obstante, esto implica que también ha podido seguir evolucionando, dando lugar a variedades y cepas más mortales, aunque al menos hasta el momento ninguna de ellas tan mortal como su lejano antecesor. Los animales camélidos podrían ser de gran ayuda en la lucha contra el coronavirus. Un grupo de investigadores en el sur de Chile estudia los anticuerpos de las alpacas con la esperanza de poder desarrollar un medicamento contra la COVID-19. Esta alpaca es mucho más que un animalito adorable. Podría ser de gran ayuda en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Actualmente vive con otras 18 alpacas en la Universidad Austral de Valdivia, en el sur de Chile.
El bioquímico Alejandro Rojas se dedica a estudiarlas. Este es Buda, es una alpaca macho y ha sido que han generado anticuerpos neutralizantes contra varias variantes del coronavirus, incluyendo la variante Omicron. Para lograrlo, se le inoculó a la alpaca la proteína de la superficie celular del coronavirus. En un análisis sanguíneo posterior se encontraron nanobodies, unos anticuerpos que inutilizan a los virus SARS-CoV-2. Los nanobodies son anticuerpos muy pequeños, con una composición más básica que los anticuerpos normales y más fáciles de reproducir, por ejemplo en cultivos de levadura. Solo los producen los animales camélidos, es decir, las alpacas, llamas, camellos y dromedarios, además de los tiburones. Alejandro Rojas, junto a otros científicos, inició una plataforma para combatir virus emergentes ya antes de la pandemia de coronavirus. La incorporación de las alpacas fue fruto de una visita inesperada. El año 2019 tuvimos la visita de un maestro budista, quien estaba asociado a uno de nuestros colaboradores, neurólogo, el doctor Pedro Chaná, con quien se enteró de nuestro trabajo y decidió apoyarnos con la donación de 4 alpacas. Una de ellas es Buda, la otra es Dilgo, Tara, y a la última le colocamos Pedro como mi colega. Y ellos han estado trabajando no solo en virus en SARS-CoV-2 como Buda, sino que también en otros virus como el virus Nipah y el virus Hendra, como el caso de Pedro, el que está acá. Las alpacas no sufren ningún daño en el curso de esta investigación. Los veterinarios las vacunan una vez al año y luego les extraen algunas gotas de sangre. Teresa Pinto vela por su salud y bienestar. Realmente son como nuestras mascotas, nosotros les damos de comer de la mano, las cuidamos mucho, les tenemos mucho cariño, al principio no se acercaban a nosotros y bueno, ahora con el tiempo verán que no están estresadas alrededor nuestro, las tratamos muy bien, el bienestar de estas alpacas para nosotros es fundamental. Alejandro Rojas y su equipo han patentado ya 30 nanobodies contra el virus de SARS-CoV-2. Con los nanobodies de las alpacas quieren desarrollar un medicamento contra la COVID-19. Añadiendo un fragmento de anticuerpo humano a los de la alpaca, se logra que el sistema inmunológico humano lo acepte. Ya no está. Está más o menos. Ya escondamos lo mejor. El fármaco podría administrarse mediante un inhalador, un spray nasal o por vía intravenosa y evitaría cuadros clínicos graves y la muerte en pacientes de COVID-19. Pero el equipo de investigación necesita financiación para desarrollarlo. No solo tiene como objetivo desarrollar desde Chile una terapia antiviral contra el virus SARS-CoV-2, sino que también el objetivo es poder mostrar y demostrar a nosotros mismos que somos capaces, que podemos desarrollar tecnología que contribuya al control de una pandemia global desde partes tan remotas como el sur de Chile. Este equipo de investigación de la Universidad Austral no solo estudia los nanobodies para combatir los coronavirus, sino también otros tipos de virus como el ébola o los tumores cancerígenos. No solo en Chile se investiga con nanobodies de alpacas, también en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos y en la Universidad de Bonn y el Instituto Max Planck en Alemania. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros acá en Chile para el desarrollo de anticuerpos basados en camélidos es que como ustedes pueden ver, es el hábitat natural de los camélidos sudamericanos, las alpacas y las llamas. En la Universidad Austral, las alpacas disponen de un terreno de 3 hectáreas para moverse, pastar y dormir. Cada una tiene su propio nombre y un carácter bien definido. Buda es un poco tímido. Cuando hay gente nueva acá no quiere comer de la mano, sino muchas veces se nos acerca, pero él es bastante tímido, no le gusta la gente nueva. Sin embargo hay otros, por ejemplo, ¿dónde está? Darío, que ahora no lo encuentro, pero es quien siempre viene a comer de la mano de cualquiera, entonces tienen distintas conductas, distintas personalidades.
Buda es toda una estrella en las redes sociales, con casi 17.000 seguidores en Instagram. Las alpacas son una solución alternativa a los anticuerpos monoclonales, mucho más conveniente en términos económicos y que probablemente en los próximos años vamos a ver muchos más productos que van a salir justamente del sistema inmune de estos animales. Y quién sabe, quizás las alpacas no solo nos salven en esta pandemia, sino en otras venideras. Alejandro Rojas y su equipo están convencidos de ello.